Las bolsas retroceden ante un mundo en guerra, pero no terminan de claudicar. Este sería fácilmente el resumen de lo que ha pasado en los mercados financieros en abril de 2024. De hecho, ha sido el primer mes desde agosto del año pasado en el que las bolsas han caído. Los principales índices de Estados Unidos, el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq 100, se han dejado un 4% y para ello ha sido necesario un nuevo conflicto bélico, una nueva tensión geopolítica, como ha sido la serie de ataques y contraataques entre Israel e Irán. No hay que obviar que, como decía, estamos ante un mundo en guerra. A los nuevos ataques o la nueva situación geopolítica complicada de Israel con Irán hay que sumarle el que ya tiene con la Franja de Gaza, por supuesto la guerra de Ucrania y Rusia que vamos para 3 años y no podemos obviar otros potenciales focos de conflicto en el mundo como es el conflicto entre China y Taiwán o el mismo continente africano que es el epicentro de múltiples golpes de Estado y de varias tensiones de carácter geopolítico. De hecho, este escenario geopolítico tan complejo en el que estamos viviendo es el más duro en los últimos 30 años, al menos en cuanto al número de muertes por conflictos bélicos se refiere, ya que para ver cifras similares tendríamos que remontarnos a los años 90 con los conflictos en la antigua Yugoslavia y más atrás ya nos tendríamos que remontar a la Segunda Guerra Mundial. A lo largo del mes ha habido otra serie de datos y noticias que, por supuesto, también han influido en el mal resultado de las bolsas. Ha habido un nuevo dato negativo de inflación, ha habido datos pobres de crecimiento económico y de empleo, los resultados empresariales siguen siendo en su conjunto robustos, pero como iremos viendo más adelante a lo largo del vídeo, algunos nombres han ido decepcionando, por lo que uno, de haber conocido todo esto que iba a pasar en abril, podría haber concluido que las bolsas iban a desmoronarse y caerse con bastante fuerza. Y la verdad es que no ha sido así. Es cierto que los mercados han cerrado en un menos 4% en general, pero en algunos momentos del mes han oscilado entre el menos 3 y el menos 6%. ¿Es esto mucho? ¿Es esto poco? Bueno, si uno atiende a la historia de la bolsa, se daría cuenta que en un año promedio, en cualquier año determinado, se pueden esperar, porque ya se han producido en el pasado, unos 7 eventos con caídas del 3%, otros 3 eventos con caídas del 5% y al menos una corrección del 10% interanual. Esto no significa que luego el año acabe en negativo. De hecho, en los últimos 44 años del Standard & Poor's ha logrado acabar en positivo en 33 de ellos, pero al mismo tiempo ha sufrido una corrección interanual promedio del 14,2%. Así que las caídas que hemos visto en abril, pues obviamente no las tenemos que obviar, no tenemos que hacer como que no hubieran pasado, pero hay que ponerlas en su justo contexto. Con todo lo que está sucediendo en los mercados y con todas las dudas e incertidumbres que hay, la verdad es que las bolsas no terminan de descalabrar. Lo podemos ver incluso en términos de volatilidad. Seguimos sin tener un menos 2% en cierre diario en el Standard & Poor's, sí que lo hemos tenido en el Nasdaq 100, lo que implica que realmente el mercado pues, ha reaccionado a todas estas noticias, pero no está del todo preocupado. De hecho, y quitando un poco debates éticos, morales y entrando al fondo de las razones por las que sucede, los eventos bélicos no suelen ser una señal de venta en los mercados, más bien todo lo contrario. Si hiciéramos un análisis de todos estos conflictos desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, veríamos que en la mayoría de ellos se sigue el mismo patrón. Justo en las semanas posteriores a que estalle el conflicto, las bolsas corrigen, tampoco demasiado, pero corrigen, para que en los meses y en las semanas y meses posteriores termine subiendo y de hecho subiendo con bastante fuerza. Como digo, esto tampoco implica que sea una señal para comprar bolsa, pero hay que poner todo en su contexto y analizar bien la imagen de fondo, como insistiré mucho a lo largo de este vídeo. Como decía, los mercados, pues la verdad es que están sufriendo una especie como de borrado sistemático de la memoria de corto plazo, al estilo neuralizador de Men in Black. No sé si recordarán el aparatito que te daba un fogonazo y te hacía olvidarlo todo. Hace apenas 30 días que amanecíamos con los ataques de Irán con drones a Israel y hemos visto toda una serie de datos y de batería, tanto macro como micro, a lo largo del mes y parece bueno, pues que el mercado pues se olvida de todo con una facilidad pasmosa y sigue adelante. De hecho, los datos económicos de crecimiento del primer trimestre americano fueron peor de lo esperados. La economía americana
creció un 1,6% versus un 2,4%. También los datos de empleo empiezan a ralentizarse, no es que no crezcan, sino que empiezan a crecer a un ritmo mucho más bajo y moderado del esperado, incluso las revisiones de los datos anteriores son a la baja, y también los resultados empresariales, si bien en su conjunto, como decía, siguen siendo fuertes, hay un 70% de resultados que sorprenden al alza, lo cual es un buen dato. Hay algunos nombres que no deberíamos obviar y que deberíamos fijarnos un poquito más en los detalles. Por ejemplo, los grandes bancos como JP Morgan, Citi, Wells Fargo, que son los primeros en publicar en todas las temporadas, lo hicieron bastante mal. Este dato pasó un poco desapercibido porque justo ese fin de semana fue el ataque de Irán a Israel que copó toda la atención y todas las noticias, pero incluso en el caso de JP Morgan es todavía más importante, ya que al cierre de la campana cayó un 6,5%, que es el peor resultado o el peor día en una publicación de JP Morgan en más de 15 años. Y de hecho, los números en general no fueron malos, pero como siempre, pues las guías, las proyecciones que daban para el resto de año no eran todo lo que estaban esperando los inversores, y a esto se une el hecho de que la banca americana, no olvidemos, sigue teniendo un problema muy importante en su balance, sobre todo los bancos medianos y pequeños, por todos los bonos americanos que lo tienen en pérdidas contables por las subidas de tasas, y eso es un tema que no podemos olvidar y que quizás los inversores con estos resultados a la banca grande, que está mejor saneada, pero que también tiene sus dificultades, pues es un poco de aviso a navegantes. Tanto Meta como Netflix como Tesla también presentaron resultados bastante flojos, mientras que Google y Microsoft fueron las empresas de las grandes, de las importantes, que mejor publicaron. El tema de los resultados empresariales, siempre digo y siempre insisto que es muy importante porque el mejor predictor futuro de los precios de las bolsas siempre son los resultados empresariales. Actualmente está muy estirado lo que son los precios de las bolsas respecto a los beneficios proyectados a 12 meses, es decir, si uno ve el informe en físico, verá un gráfico en el que por un lado está la evolución del Standard & Poor's 500 y por otro lado está la proyección de los beneficios, que a veces está por abajo y a veces está por arriba, pero que tienden a converger como es lógico. Al final, el precio de las bolsas no es más que el descuento, el traer al presente todos esos beneficios esperados futuros. Actualmente, como digo, hay un estiramiento bastante entre ambas variables y que en algún momento va a tener que corregir. Entonces, o bien vemos correcciones más serias de las bolsas, mucho más serias de las que hemos visto en abril, o bien vamos a tener que empezar a ver pues un aumento en los resultados empresariales también con bastante más fuerza de lo que hemos visto hasta ahora. Con el conjunto macroeconómico que tenemos de fondo parece difícil la segunda variable, la segunda opción, pero es cierto que estas dos magnitudes, el precio de las bolsas y los resultados futuros, pueden diverger durante muchísimo tiempo, durante muchísimos meses, con lo cual tampoco es que de la noche a la mañana las bolsas se vayan a desplomar, ni muchísimo menos. Por su lado, el bono a 10 años, el bono americano a 10 años, volvió a subir con bastante fuerza este mes. El mes pasado cerró en el 4,20, este mes ha estado cerrando en el 4,68 y hemos visto picos por encima del 4,70%, lo cual es una nueva amenaza al rendimiento futuro o a las perspectivas que podamos tener sobre las bolsas, porque de nuevo unas tasas de interés altas provocan que ese descuento, que ese traer a presente los beneficios futuros, pues se haga con mayor penalización y valgan menos en el presente, además de que la renta fija de largo plazo pues empieza a ser más interesante a estos niveles. Yo en cualquier caso seguiría esperando a niveles más cercanos al 5% para ser más agresivo en nuestras carteras de renta fija, como hablaré al final del informe, pero sin duda hay que elegir siempre entre acumular más riesgo vía renta variable o ser más conservador vía renta fija. Cuanto mayores sean las tasas de interés de corto y de largo plazo, más interesante será la renta fija versus la renta variable. Además, no podemos olvidar, que a veces se nos olvida también, como decía, que la curva de tasas, la curva de rendimientos, es decir, el diferencial entre cómo están las tasas de interés de largo plazo versus las tasas de interés de corto plazo, lleva invertida 2 años y está empezando a desinvertirse. Todas las recesiones, o la mayoría de ellas, suelen suceder no tanto cuando se invierte la curva de tasas, que es uno de los mejores predictores de una crisis económica, sino cuando se desinvierte o se empieza a desinvertir.
Esta desinversión se puede dar de dos maneras y en función de cómo se dé podemos ver un escenario, una perspectiva más positiva o menos negativa para las bolsas. Si esta desinversión se hace porque las tasas de corto plazo bajan mucho, mientras que las tasas de largo plazo no bajan tanto, pues empezará a inclinarse por ese lado, suele ser muy positivo para las bolsas. ¿Por qué? Porque para que suceda esto, la Reserva Federal va a tener que bajar las tasas de interés, que son las que ellos controlan. Ellos controlan sobre todo las tasas de interés de corto plazo, no tanto las de largo plazo, que son más en función de lo que suceda en las perspectivas que tengamos a nivel de economía, a nivel de inflación, etcétera. La Fed, sobre todo, o principalmente, actúa sobre las tasas de interés de corto plazo. Entonces, si esto sucede así, podríamos tener unas perspectivas mejores para la renta variable. El otro escenario es que las tasas de corto plazo no varíen mucho y sean las tasas de largo plazo las que suban con mayor agresividad. Esto es lo que se conoce como una inclinación bajista, que como su propio nombre indica, es negativo para las bolsas porque, como decía, el descuento de todos esos beneficios futuros se hace a una tasa mayor y, por tanto, te da un valor presente de las bolsas mucho más baja. Todavía la curva de tasas no se ha terminado de desinvertir, pero sí que podemos ver ya cómo se ha ido produciendo este movimiento en lo que llevamos del año en el 2024. Pues bien, las tasas a 30 años han subido un 18%, las tasas a 10 años han subido un 20%, mientras que las tasas a 3 meses ni siquiera han completado un 1% de subida. Estamos ante una inclinación bajista, están subiendo con mucha más fuerza las tasas de largo plazo que las tasas de corto plazo. Yo diría que incluso esto es casi un piropo para la renta variable, porque ante esta situación las bolsas se han comportado excepcionalmente bien, incluso con las caídas de este mes, pues Standard & Poor's 500 todavía acumula un 5% de subida en el año, que de seguir así sería un año promedio, incluso por encima del promedio, con lo que en este sentido no está tan negativa la cosa. Es muy probable que estos movimientos de las tasas nos estén indicando que el castigo a las bolsas no haya terminado, que los próximos meses, que coinciden además con los meses quizás más débiles de anualmente, aunque bueno, la estadística está para romperse. Abril también es estadísticamente un mes muy positivo para las bolsas y lo ha sido malo, pero sí que es verdad que con el tema de las vacaciones de verano, etcétera, hay menos volumen en el mercado, hay menos atención y es más proclive a que las bolsas se tomen un descanso o que sucedan pues algunos hechos que impacten de manera más negativa en las bolsas. Entonces, como digo, no me extrañaría que las bolsas siguieran con este recorte durante un tiempo más, aunque tampoco creo que la sangre vaya a llegar al río. Y de hecho, los inversores bajistas tampoco lo creen porque no han sacado absolutamente ningún tipo de pecho en este mes, cuando llevan meses alertando sobre los peligros que se cierran sobre los mercados y sobre la posibilidad de tener una gran corrección o una gran recesión en las bolsas. No ha sucedido y a pesar de, como digo, pues esta caída significativa, no es que hayan hecho demasiada publicidad de la misma. Y no solamente los bajistas están un poco positivos, valga la redundancia, sino que el mercado en general también lo está. Al final, el mercado siempre acaba terminando por pensar o por apostar por el lado más positivo de las cosas, por ver el vaso medio lleno. Cuando hay dudas sobre una recesión o sobre una aceleración suave, pues el mercado espera que o bien no se termine de producir nunca la recesión o bien de producirse sea una desaceleración totalmente suave que la economía pueda absorber sin ningún tipo de problema. Cuando hay dudas sobre los empresariales, pues cogemos o esperamos que la inteligencia artificial venga a rescatarnos a todos y que salve cualquier tipo de problema. Yo mismo soy un gran defensor de la inteligencia artificial y de todas las aplicaciones que va a dar, pero eso no quita para pensar que es el maná caído del cielo que va a solucionar todos nuestros problemas. Y si todo lo anterior falla, pues el mercado espera que venga la Fed al rescate y que arregle todos los problemas. En este sentido, la reunión de este mes de la Fed no hizo ningún tipo de movimiento de tasas, es lo que se esperaba, las ha mantenido al 5,5%, le ha venido bien, entre comillas, el mal dato de inflación que sigue subiendo, pero no termina tampoco de despegar de una manera colosal que llegue a preocupar tanto a los inversores. Y lo más positivo, de hecho, para los inversores es que en el discurso de Jerome Powell llegó a descartar definitivamente que pudiera haber más subidas de tasas. Esto es una duda que ha planeado en los mercados en los últimos meses con estas
subidas, aunque pequeñas, pero continuadas de la inflación y ante otra serie de problemas o incapacidad de la Fed para controlar los precios, y hasta se rumiaba que pudiera quizás haber todavía alguna subida adicional por parte de la Fed. Ya con este discurso ha quedado totalmente descartado y los inversores con ellos pues se han tranquilizado. De hecho, el tema de las bajadas, número de bajadas de la Fed es un tema que también me lleva a pensar en el nebulizador de Men in Black, porque eso también lo estamos olvidando con una velocidad increíble. Al inicio de este año, hace apenas 4 meses, el mercado estaba proyectando 7 bajadas de la Fed. 7. Hoy en día pivota entre 1 o 2 en función de los datos que vamos conociendo, o incluso 0. Ya hay muchos analistas, entre los que me incluyo, que apostamos porque este año, a no ser que suceda algo diferente a lo que llevamos viendo en los últimos meses, la Fed no termine de bajar tasas y acabe haciéndolo en 2025. Desde luego, los que olvidan su pasado están condenados a repetirlo, y lo que cada vez me queda más claro es que ninguno sabemos qué va a hacer la Fed, si va a bajar 1, 2 o ninguna vez este año, pero sin duda lo que va a hacer es precisamente lo que nadie se espera, y eso desde luego es un peligro, porque dependiendo de lo que sea puede tener unas consideraciones y unas condiciones para el mercado bastante importantes. Quizás incluso el detonante para que la Fed baje las tasas ya no sean ni los datos de inflación, ni los datos de crecimiento, ni empleo, sino que sea el tema de la deuda. Ya llevamos muchos meses advirtiendo que la deuda americana está en unos niveles absolutamente disparadas, pero ya no es solamente el nivel total de deuda que tiene Estados Unidos, sino que es el refinanciamiento de los vencimientos que tiene en los próximos meses. En el corto plazo, en los próximos meses hasta el año, tiene que renovar unos 7,5 trillones de dólares. Si pensamos que esa deuda actualmente está pagando el 3,5%, se aprovechó de las bajas tasas de interés y la renueva a una tasa promedio del 5%, que sería razonable si la Fed no baja agresivamente las tasas, eso implicaría más de 1,2 trillones de deuda, perdón, de intereses de la deuda que tendría que pagar Estados Unidos en 2024. Y lo peor de todo es que ninguno de los dos candidatos presidenciales tiene ningún tipo de interés en reducir el déficit público, y ambos tienen proyectos muy expansivos de gasto, con lo cual en cualquiera de los dos escenarios que podamos tener a partir de noviembre, este problema va a seguir estando ahí. Es un problema que se va a retrasar, van a seguir retrasándolo porque el coste político de reducir el gasto público es muy grande y la capacidad que todavía tiene Estados Unidos de refinanciarse es muy alta, con lo cual no hay tampoco una presión política para que lo atajen, pero como digo, en algún momento alguien tendrá que atajarlo, alguien tendrá que solucionarlo, y cuanto más tarden, más duro será ese ajuste y con peores consecuencias para los mercados y para todos los inversores. Mientras todas estas piezas se van ajustando en el tablero de juego, lo más prudente sigue siendo estar bastante conservador y bastante defensivo, tanto en nuestras carteras de renta fija como en nuestras carteras de renta variable. En la parte de renta fija ya hemos comentado que con las tasas altas actuales por encima de la inflación es bastante rentable estar invertido en renta fija, que nos va protegiendo el capital. Está empezando a ser tentador aumentar un poco la duración, aumentar un poco el vencimiento de nuestros bonos para aprovechar las tasas de interés de largo plazo, pero como decía, yo esperaría hasta al menos ver un 5% en el bono a 10 años para empezar a plantearme esa opción. Ya hemos visto como en el pasado esos niveles pues, han podido ser buenos para entrar en renta fija, pero al mismo tiempo, con toda la volatilidad, con toda la variabilidad que están teniendo las tasas de largo plazo, yo sería bastante cauto. Y en la parte de renta variable se puede compaginar el estar defensivo, es decir, tener un posicionamiento no demasiado alto en renta variable en función del perfil de inversión que tengamos, y al mismo tiempo estar muy focalizados en aquellas tendencias, empresas y sectores que vayan a hacerlo bien en los próximos años. Ver un poco el panorama completo y fijarnos más en el largo plazo y no tanto en el corto plazo. Porque uno de los problemas de tantas noticias, sobre todo tantas noticias negativas que estamos conociendo en estas semanas y en estos meses, es que es muy fácil tratar de aprovechar estos movimientos de corto plazo y estas noticias para tratar de coger unas ganancias de corto plazo que nos compensen todo lo que está sucediendo. Y en mi opinión todo esto no es invertir sino reaccionar. Si tú estás siempre reaccionando a lo que sucede,
por definición estás llegando tarde al mercado y es muy probable que eso te haga perder las mejores oportunidades de largo plazo. Pensemos, por ejemplo, lo que sucedió en el año 2000 después de que estallara la burbuja .com. En esos años, las empresas punteras, las empresas que mejor lo estaban haciendo en bolsa, no eran empresas tecnológicas, eran empresas como Bank of America, que es un banco, Teva Pharmaceuticals, que es una farmacéutica, o 3M, que es una industrial que hace productos de uso diario, como puede ser el POSIT. Estas acciones eran las mejores en aquel momento. Sin embargo, las Microsoft, las Apple y las Amazon estaban de capa caída. Microsoft estaba en uno de los momentos más complicados de su historia y Amazon, igual que Apple, y Amazon no era ni la sombra de lo que ha llegado a ser. De hecho, si un inversor promedio, un inversor particular, hubiera invertido $10.000 en las tres primeras, en Bank of America, en Teva y en 3M, y otros 10.000 euros en Microsoft, Apple y Amazon, para 4 años después, $1.000 de las primeras, de las que mejor lo hacían en aquel año, se hubieran convertido en unos $26.000, que está muy bien, hubiera multiplicado por 2,6 veces su dinero, mientras que en el caso de haber invertido en Microsoft, Apple y Amazon, su cartera valdría $5.000 en el 2004, es decir, habría perdido un 50%. ¿Qué es lo que sucede? Que 2004 no marca el final de la historia, ni mucho menos, y todos sabemos lo que ha sucedido después. Si estiramos esa comparación y en vez de parar en 2004, lo hacemos en la actualidad, en 2024, por ejemplo, en marzo de 2024, la primera cartera, la cartera de los líderes del 2000, de Bank of America, Teva y 3M, pues valdría $28.000, apenas habría subido algo desde 2004 a 2024, mientras que la cartera de las acciones perdedoras del 2000, Microsoft, Apple y Amazon, se habría disparado hasta los $800.000. Si no hubiéramos invertido en ellas, nos habríamos perdido pues, una de las mayores subidas de la historia de las bolsas. ¿Significa esto que tenemos siempre que mantener pérdidas importantes en nuestra cartera? No. De hecho, la mejor estrategia de inversión es controlar tus pérdidas y tratar de mantenerlas lo más pequeñas posible. ¿Significa esto que todas las acciones que caen un 50% luego vuelan? Tampoco. Dependerá de muchas situaciones, sobre todo de que esas empresas realmente hagan productos y servicios y ofrezcan servicios totalmente imprescindibles para el mundo y que la demanda en algún momento se dé cuenta de ello y empiecen a comprarlos masivamente. Lo que sí significa esta historia, este simple ejemplo, un poco exagerado, pero que creo que bastante ilustrativo, es que no hay que fijarse tanto en tratar de ganar dinero a corto plazo y aprovechar todos los movimientos de corto plazo, porque eso la mayoría de las veces no termina de funcionar bien porque es muy difícil acertar cuál es el mejor momento del mercado y sobre todo porque impide vernos la imagen general del mercado. Es el típico dicho de que los árboles no te impidan ver el bosque. Nos estamos perdiendo el bosque y nos estamos perdiendo las mejores tendencias de largo plazo. Uno de los mejores inversores de la historia, con uno de los mejores track records que ha tenido ningún inversor nunca, Peter Lynch, siempre lo decía, qué bien se han comportado nuestros fondos y cuánto dinero han perdido los inversores en ellos. Se refería precisamente a esto, se refería a que por muy buenas inversiones que hagas, por muy buen gestor que seas, siempre vas a tener algunos periodos en que lo que hagas peor que el mercado, lo hagas peor que el Standard & Poor's o con el mercado con el que te estés comparando. Y si en esos momentos en lo que haces peores sales, te vas a perder siempre la recuperación posterior que en el caso de las buenas inversiones, de las buenas tendencias o de los buenos fondos de inversión siempre es muy superior a la del mercado y por eso a largo plazo lo hacen muchísimo mejor. Piensa, por ejemplo, en que el rendimiento promedio del Standard & Poor's 500 en toda su historia es aproximadamente un 8,5%, un 9%, mientras que los estudios nos indican que el rendimiento del inversor promedio, del inversor normal, es menos de la mitad. Tiene menos de un 4% de rentabilidad anual promedio. Y esto es así porque los tres mayores enemigos de los inversores son, por un lado, las emociones, las que sentimos como seres humanos y que hacen que no tomemos decisiones de manera racional, el exceso de análisis, que nos lleva a una parálisis por análisis,
Estamos siempre analizando y sobreanalizando todos los mercados y las bolsas para tratar de entrar en el mejor momento posible, y luego está la indecisión, que lo que hace es que nuestras carteras de inversión estén totalmente a la deriva y que no dependan de nosotros y de nuestra estrategia de inversión y de la planificación que hemos realizado. En definitiva, los mercados siempre remuneran la disciplina, nunca las emociones. Esto siempre ha sido así y siempre lo va a ser. Por eso, para los próximos meses, lo más importante es que mantengamos nuestra disciplina de inversión, no olvidemos nuestros objetivos de largo plazo y tratemos de evitar todas estas relatos y narrativas que se generan alrededor de las noticias negativas que vamos conociendo. Esto lo que hace es que tratemos o nos llevan a actuar con impulsividad y dejándonos llevar por nuestras emociones, que, como digo, es la peor receta posible para tener éxito en nuestras inversiones. Te dejo con una de las citas de una dramaturga americana que me gusta mucho y decía algo así como: una curva en el camino no es el final del mismo, a no ser que no seas capaz de dar el giro. Que tengas muy buen día.